Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Leerlo, mi estimado Mauricio, leamos. Amén. La escritura dice en Mateo capítulo 10, verso 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludad. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Impresionante. Muy hermoso. Y me llama la atención cómo comienza el versículo 5, ¿no? Instrucción. Amén. Palabra clave. Claro. Es que había un desafío muy interesante porque se trataba de un nuevo mensaje, una nueva tesis, la cual sin duda alguna generaría controversia. Pero hay algunas cosas que vale la pena destacar. Tal vez pudiéramos hacer un ejercicio hoy para ayudarle a alguien que necesita predicar hoy. Pero vamos a dejarlo para que él lo piense, porque ahí yo estaba mirando y hay como, no sé, unos 10 títulos para sermón ahí. Y quiero pues detenerme en aquello de la instrucción, cómo Dios o el Señor Jesús instruye a los 12 para que puedan cumplir una misión satisfactoria. Es interesante que se tenga en cuenta lo primero que Él les dice y el por qué se los dice. Lo primero que Él les dice no es difícil entenderlo. Amén. De pronto sí les sea difícil el por qué se los dice. ¿Ya? Entonces Él les habla diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritano no entréis. Esa es la instrucción que les da, pero hay un porqué. Y el porqué es que, como hemos dicho aquí más de una vez, el mejor sermón es el bíblico. Amén. Entonces, el porqué se lo va a explicar a usted en el versículo 6. Había una urgencia y era el de llevar el mensaje al pueblo o a las ovejas del pueblo de Israel, que era una urgencia, porque entre otras cosas, es muy interesante que los que estudian este pasaje tengan en cuenta que se habla de 3 grupos diferentes. Uno, que son los gentiles, los cuales no tenían nada que ver con el pueblo de Israel. 2, los samaritanos, que entre otras cosas eran tenidos en muy baja estima a causa de los antecedentes que se dieron cuando ellos van a la cautividad y
allí resultan leudados por completo, de tal manera que se pierde la identidad monoteísta a la cual las 10 tribus habían sido enseñados desde el principio. Incluso los llamaron los mezclados. Ahora, Jesús muestra aquí en la instrucción que él tiene un objetivo claro. Primero, mi casa. Amén. ¿Cierto? Primero, lo mío. Es más, cuando se da la resurrección de Jesús y llega el momento de partir, Jesús les da unas instrucciones muy interesantes a los discípulos. Dice que sean llenos del Espíritu Santo para que sean testigos, y comienza ¿dónde? En la casa, en Jerusalén, Amén. en Judea, en Samaria, y después hasta lo último o los confines de la tierra. Y esta manera de Jesús proceder en la instrucción vuelve a ser ratificada cuando una mujer se le acerca a Jesús a pedir ayuda. Ustedes lo recordarán que ante la presión del entorno, Él les dice, no es justo darle el pan de los hijos a los perrillos. Porque Jesús traía una misión y era salvar a su pueblo. Amén. ¿Ya? Cosa que no fue posible en el momento, no porque faltara voluntad de Dios, sino por la indiferencia del pueblo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es más, hubo un día, según el evangelista Juan, donde se da una discusión tan interesante que los que están en derredor hacen juicios no correctos, rechazan a Jesús, y él tiene unas palabras bien fuertes. Yo dije, dioses sois, pero como hombres moriréis, haciendo alusión a que todo aquel que rechaza a Jesús está atribuyéndose el lugar de Dios, porque Jesús es Dios. Y si se rechaza a Jesús, que es Dios, está diciendo que Él es superior a Dios. Y por eso, pues, la explicación que Jesús da. Entonces, aquí hay una urgencia. Y la urgencia es el pueblo. Amén. Marcos capítulo 1, del verso 14 en lo adelante, leemos. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, arrepentíos porque el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Esa era la misión de Jesús, salvar lo suyo, su pueblo. Y he ahí el por qué les dice, no vayan por camino de gentiles, porque el mensaje no es para los gentiles. Tampoco el mensaje es para los samaritanos. Es exclusivo para el pueblo o las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Aquí en lo que el hermano Carlos hace en esta introducción, estamos hablando de un llamado específico, de una instrucción específica y con unas credenciales específicas. Para un pueblo. Para un pueblo específico. Es decir, aquí Dios, nuestro Señor Jesús, muestra su objetivo y no se guarda nada. Lo entrega, lo muestra todo, se dispone totalmente para ese objetivo primario que era su pueblo Israel. Claro, y hay un mensaje muy interesante que deben de llevar ellos, según el versículo 7, ¿verdad? Sí. Y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, que fue siempre el sueño del pueblo de Israel. Cuando uno lee las profecías de Isaías, descubre que
el pueblo siempre quiso tener a Dios dirigiendo su destino. Ahora ha venido y está ahí para dirigir el destino del pueblo, cosa que desafortunadamente en el momento que Jesús hace su aparición no le es posible al pueblo entenderlo, porque pues, hombre, no es justificar la actitud indiferente de Israel, sino más bien el peso de la tradición que había en ellos. Porque había una tradición fuerte de los padres y aparte de eso había una historia que ellos pues la tenían muy grabada en su mente acerca de el único Dios. Y ahora que aparece un personaje con unas características particulares y que además en ciertas etapas de su ejercicio ministerial da a entender que Él es Dios, eso genera un choque muy grande en el pensamiento, en la estructura teológica que ellos tenían, la cual no les permitía aceptar que Dios se hiciera presente de manera visible. Y creo que una de las razones por las cuales el pueblo no estuvo en condiciones de asimilar la venida del Señor Jesús, más allá de todo lo que Jesús hizo para que vieran que Él era de verdad el Mesías prometido, habían unas raíces muy profundas en el pueblo que no les permitía aceptar una corriente de pensamiento diferente a la que ellos tenían. Por eso Jesús les habla que les haga saber en el sentido de que el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Y para que ello comience a encajar en la audiencia, deben de darse en unas señales muy interesantes, como son las sanidades, que los leprosos se limpien, que hayan milagros tan grandes como que se dé la resurrección de muertos, que se den eventos tan trascendentales como la liberación de las personas poseídas por el demonio, que de alguna manera esos elementos podían de alguna forma ayudar al pueblo a entender que ellos no eran cualquiera aparecidos, sino personas que traían unas credenciales, una investidura, una autoridad que de alguna forma llamara la atención y llegasen a la conclusión, venga, esto es un nuevo sistema, pero de verdad que dejan pruebas claras que no están solos, que hay algo tras ellos sobrenatural. Amén. Y que los convoque a una reflexión. De hecho, que el ejercicio apostólico bajo la autoridad delegada de Jesús, en algunas ocasiones uno ve que cuando ellos regresan, como el caso de la misión de los 70, ellos se han ido y regresan dando testimonio de que, Señor, muy felices, aún los demonios sí, se sujetaban en tu nombre. Cosa pues que dejaba en el ambiente algo interesante, que pues si yo me metiese en ese pueblo hoy, yo llegaría a la conclusión, esta gente no es normal. Esta gente es diferente al sistema religioso que manejamos aquí, a la tradición que tenemos, porque tenemos ley, tenemos un orden sacerdotal, pero obras sobrenaturales que alteren el orden natural de las cosas, como por ejemplo que un muerto resucite, sí, ya, que un leproso sea limpio, que un enfermo sea sano, que un endemoniado sea libre. Esto es algo que es maravilloso.
Y de hecho, muchos de los discípulos que siguieron a Jesús tuvo que ver, sin duda alguna, con esas grandes campañas que se dieron y que fueron avaladas por Jesús en las personas de los discípulos. Otra cosa que vale la pena y que me parece interesante es que cuando Dios selecciona un grupo con un fin específico, no lo envía desarmado, desprotegido. Muy bien dotado. Los manda muy bien dotados. Les entrega herramientas. Imagínate, autoridad sobre la muerte, autoridad sobre los demonios, autoridad sobre la enfermedad. Y es que es muy interesante, hermano Carlos, aquí, porque en este verso 8 miramos todo lo que hemos venido hablando de alguna manera detallada de la labor que Dios comenzó a hacer y mostró con grandes credenciales, pero cuando miramos el verso 8 es como el resumen de todo, ¿sí? De todo ese poder, de toda esa autoridad dispuesta y puesta a favor del pueblo de Israel. Y entonces ahí vemos todo resumido, pero yo me pongo un poquitico es en el lugar de los apóstoles y permítame hacerlo. Los apóstoles creyeron totalmente que lo que vieron hacer a su maestro, ellos también lo iban a poder hacer, porque Dios les estaba entregando, les estaba delegando. Imagínense la sensación de ellos como tal, porque hicimos una mención de que era un grupo muy heterogéneo, pero que habían recibido todos lo mismo para de la misma manera actuar. Entonces fíjese lo lindo Sí, que tuvo que ser eso. Y yo creo que eso sí es importante, señalar que este pasaje marca una transición, ¿no? Hasta ese momento ellos solo han observado lo que hace su maestro. Están siendo discipulados. Sí, han estado atentos a todo lo que Jesús hace. Ellos solo han sido espectadores del ministerio del Señor Jesús. Pero ahora Jesús entonces va a delegarles su poder, les delega su autoridad para que sean ellos quienes continúen predicando el evangelio. Entonces este texto se convierte en una transición, ¿no? Ya desde el aprendizaje ahora sí al accionar de eso que han visto, pero no solo lo que han visto, sino que uno se percata acá del hecho de que Jesús les da una autoridad delegada para que continúen haciendo eso que nosotros hemos visto hasta el momento sobre los milagros y los hechos sobrenaturales que Jesús hace. Hay una cosa que yo no sé si ustedes la habrán visto ya en el verso 8, y es cómo Jesús busca que los discípulos entiendan que lo que ellos van a hacer no es de ellos. Amén. La frase final. ¿Cierto? Sí. Él les dice, de gracia recibisteis. Sí, Señor. Dad de gracia. Y me parece importante detenernos en ese campo, porque a veces los seres humanos nos atribuimos cosas que no nos pertenecen. Por lo general. Claro. Y esto que estoy diciendo no es que se me ocurra. Cuando uno lee el capítulo 12 de la primera a los Corintios, habla de los dones, pero ¿quién los da? El Señor Jesús. Habla de ministerios, pero ¿quién los da? El mismo Señor. Habla de los resultados, pero ¿quién los da? El mismo Señor. Filosofía. Que el hombre entienda que en lo pertinente a la obra de Dios, el hombre simplemente es un instrumento. El poder es de Dios. Y Pablo lo va a confirmar cuando dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Porque ¿qué es Apolos? ¿Qué es Cefas? ¿Qué es Pablo? Simplemente instrumentos por medio de los cuales ustedes han escuchado el mensaje de Dios. Con esto, lo que quiero decir es que Jesús, de una vez por todas, les está generando conciencia a sus discípulos de que las actividades, más allá de grandeza y de maravillas que se puedan dar, no deben de ser atribuidas de manera personal, sino más bien atribuidas al que les dio tal capacidad, tal facultad, para que pudieran llevar a cabo el proyecto de Dios. Amén.
Y es que en esa frase, de gracia recibiste y das de gracia, hay varias cosas, hermano, entre ellas, es que usted no tiene la medida, usted no tiene la autorización de medir a quién sí o a quién no. Dios les está dando es que no se midan, porque esto no lo recibieron para que ustedes tomen la medida de que a este sí y a este no, sino que por el contrario, déjeme decirlo así, denlo en abundancia porque a ustedes no les ha costado nada. De gracia lo recibieron. Delo en abundancia, ¿sí? No lo retenga, no lo mida, no lo porcione, sino sencillamente delo total. Me llama la atención que Jesús, en esa misión que le entrega a los apóstoles, les deje claro la procedencia de lo que ellos van a hacer. Porque imagínense que los discípulos se vayan sin esa instrucción No. y comiencen a hacer semejantes maravillas y milagros. Es muy posible que se envanezcan, ¿verdad? Se les suba Como el humo, como dicen por ahí. Uh-huh. Se les sube el humo. Jesús de una vez los desarma. Lo que van a hacer no es cosa de ustedes. Ustedes lo han recibido. Y lo han recibido sin merecerlo. Amén. Porque dice de gracias. Sin merecerlo. En consecuencia, también deben de darlo de gracias. De gracias recibiste. Dad de gracias. Una absoluta dependencia les enseña Jesús para que ellos comprendan que lo que ellos son, lo que ellos van a hacer, no es por lo que ellos, sino por el que les da, para que ellos den. Y nos da una lección muy importante a nosotros. Por eso me llama la atención en las iglesias donde hay creyentes, inclusive dentro del sistema administrativo, algunas figuras que por la misericordia de Dios logran un lugar de eminencia, de privilegio dentro de la dirección del sistema, y los lleva a pensar de que, venga, somos alguien. Y se nos olvida que eso lo que representa es más bien una posición de servicio. ¿Ya? Amén. Porque al final Jesús también dio una enseñanza muy valiosa cuando dice que ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? El que sirve. ¿Ah? Y entonces la respuesta es el que se sienta a la mesa, no el que sirve. ¿Ya? Amén. Y a veces nosotros se nos olvida el trabajo que Dios nos ha encargado, y en vez de ser los siervos que Dios tiene para desarrollar su obra, nos convertimos en señores. Oh. Y es ahí donde se presenta ese choque que genera controversia, que desmotiva a muchos y que trae consecuencias nefastas dentro de la comunidad cristiana. Pedro en su capítulo 5, ¿usted iba a decir algo? Sí, que es que justo, yo me imagino que eso tiene todo un sentido, ¿no? El hecho de que antes, cuando se nombran a los 12, uno pudiese tomar un túnel del tiempo y observar el perfil de cada uno de ellos, ninguno tenía alguna característica de la cual pudiese gloriarse permítame decirlo, desde lo académico, por ejemplo, ¿sí? Claro. Desde el quehacer, ¿sí? De pronto uno pensaría, bueno, pues el publicano, bueno, pues era un tipo que era judío, que se había vendido al gobierno de turno para recaudar impuestos y que estaba autorizado a hacer lo que fuese con tal de mantener el rubro sistema tal cual. Y justo después entonces uno observa en la delegación que Dios les hace acerca de los hechos extraordinarios y sobrenaturales que ellos iban a poder hacer, pero no como consecuencia de lo que ellos eran, sino Amén. de lo que Dios iba a obrar a través de ellos. Entonces, de lo que Él les había dado. De manera contundente les dicen, fíjense que ustedes pues factiblemente no tienen ninguna característica digna para hacer esto que van a hacer, pero es porque es de gracia, es un don inmerecido a través del cual ustedes podrán realizar todas estas obras sin tener ustedes nada, así que no se les olvide que es de gracia. Así que como es de gracia, den de gracia. Y no se envanezcan. No se crezcan. Ah, exactamente. Eso es maravilloso. No se vanaglorien. Eso.
Ojalá que esto nos sirva a los líderes de hoy Amén. para que cuando Dios en su gracia lo ubique en un cierto lugar de privilegio, no lo mire como la oportunidad de enseñorearse, sino de servir. ¿Qué es lo que Pedro el apóstol escribe en su carta en el capítulo 5? ¿Lo recuerda? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, y no como teniendo señorío, sino siendo ejemplo de la grey, que es tan importante que cada hombre de Dios alcance a entender el sitio donde Dios lo ha puesto y en razón a ese reconocimiento, hagamos las cosas para Dios sin buscar beneficios personales que se desprendan de lo que yo hago. Amén. Sino que más bien lo hagamos conscientes de que nada tenemos que sea nuestro, incluso ni el hálito de vida. Amén. Y si alguna capacidad, si algún ministerio, si algún don funciona en su vida, pues que usted tenga la madurez suficiente para agradecer a Dios y ponerlo al servicio del pueblo sobre el cual Dios lo ha puesto, sin aprovecharse de la comunidad en razón a lo que Dios le ha dado a usted para que haga. Amén. Aquí hay algo bien lindo también que sigue sucediendo, ¿no? Que es ese rey, ese reinado, cómo Dios lo vuelve participativo, ¿sí? O sea, y eso no ha terminado, eso sigue. Cuando las personas llegan a este nivel, déjeme ponerlo en ese ámbito, es Dios expandiendo su reino, es Dios dando esa participación a los hombres para que sigan haciendo la labor y sigue hilado. Prueba de ello es toda la cantidad de personas que hoy existen desde esa época hasta la fecha de que Dios se ha expandido por este medio, dándole a las personas esos dones, esos ministerios, esos lugares de privilegio para que sigan obrando de esta misma manera, llevando un mensaje que no es nuestro, pero que tenemos el privilegio de poderlo llevar para beneficio de muchos. No es nuestro. No, qué importante, ¿no? Es que hay gente que se cree de algún modo indispensable, Dueños, dueños de una verdad que no es. que no es de ellos, que es de Dios. Y de algún modo, no, a uno entender eso le ayuda mucho, ¿no? O sea, uno entender que sí es importante, porque eso sí hay que decirlo, sí hay, uno como todos, para Dios somos importantes y Dios ha delegado sobre nosotros una actividad que es importante. Y de algún modo podemos alcanzar un lugar de eminencia o de relevancia, pero eso no significa que seamos indispensables, ¿sí? Eso significa que si nosotros no estamos dispuestos a hacer algo, Dios se proveerá de quien lo haga y Él Dios no se va. dotará a esas personas de la autoridad que nosotros de algún modo quisimos rechazar, asumiendo que era nuestra y no que era un regalo de Dios para nuestras vidas. Es importante, uno, como habla una vez uno, o a veces se topa con personas que uno le llama la atención y uno dice, bueno, y ¿y este qué se cree? No, porque de veras. No, es que Pablo lo vio así. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías? Sí. O sea, no hay razón para que un líder a nivel local o a nivel distrital o a nivel nacional o a nivel internacional saque pecho con lo que no es de él. Exactamente. Sino que fue una gracia que Dios le dio. Amén. ¿Ya? Y viene una parte que quiero compartirles y que me llama mucho la atención porque me recuerda el día que yo fui llamado al ministerio. Quiero contarles esta anécdota que ojalá les sirva mucho porque está relacionado con el texto que sigue. El verso 9 dice, no os proveáis de oro, ni plata,
ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. Y les explica por qué. Porque el obrero digno es de su salario. Resulta que aquel 4 de marzo, un domingo en la tarde, en la noche, eran tipo 8 de la noche, me ha llamado el pastor para decirme que hay una orden de los superiores. En ese tiempo, el supervisor era un pastor que fue un hombre de Dios, ya está con Dios, llamado el hermano Alcibiades González. Y la orden era, dejen al hermano Carlos en tal lugar, porque en ese pueblo, pues cada 2 o 3 meses cambiaban el pastor, ninguno pegaba ahí. Y cada que se iba el pastor, me enviaban a mí a atender ese lugar. Y al ver que nadie pegaba allí, entonces el supervisor, que era el hermano Alcibiades, dijo que me dejaran a mí en ese lugar. El pastor que me administra, donde yo asisto como creyente, me hace, me envía una noticia que me acerque a la casa, que tiene que hablar conmigo. Yo voy a hablar con él y me dijo, vea, lo que pasa es que el supervisor dice que usted va a quedar como obrero en tal parte, pero yo no quiero enviarlo allá, porque allá no hay ingresos, allá no hay nada. Mire lo que ingresaron en 5 meses y pues yo no quiero que usted pase la que yo pasé. Yo sí quiero que usted salga al ministerio, pero a un lugar donde por lo menos tenga la forma de sobrevivir. ¿Ya? Y recuerdo que la hermana Naver, que era la esposa, porque ya también está con Dios, le dijo al pastor, al hermano Luis, le dijo, no señor, la autoridad dijo que él es el pastor de ese lugar. Despreocúpese de lo demás. Simplemente haga lo que la autoridad dijo. Entonces, el pastor me dice, bueno, hermano Carlos, ahora que usted va para allá, tenga en cuenta que usted siempre tuvo los recursos con la bendición de Dios a través de su trabajo. Pero a partir de hoy, Dios va a ver por usted. Amén. Así me dijo, eso no se me olvida. Dios va a ver por usted. Así que no haga otra cosa diferente que predicar. ¿Y a qué viene este comentario? Al pasaje que leemos. Amén. Porque el pasaje que leemos muestra que el hombre que es llamado por Dios y que ha de ser enviado a través de la iglesia debe de ir consciente no de lo que la organización me da, no del sueldo que existe de antemano, ni de la ayuda X, Y o Z, porque hay uno que provee, que es Dios, y les da una enseñanza interesante. No se provean de oro, ni de plata, ni de cobre, ni de alforja, ni de túnica, ni de calzado, ni de bordón. Y les explica la razón. El obrero digno es de su salario. Es un trabajo el que ustedes van a hacer, dice Jesús. No se preocupen por cuánto va a llegar el cheque. ¿Cuántos van a ser sus ingresos mensuales? No se preocupe por eso. Ni se vayan pensando en hacer otra cosa diferente a lo que se les encomendó. Y yo hago énfasis en eso porque a veces algunos de nosotros que tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje de Dios, estamos tan preocupados en el almacén, en la hacienda, en el negocio, en el concesionario, en tantas cosas, que dejamos de hacer lo que Dios nos mandó para atender a nuestros propios negocios. Amén. Y resulta que la enseñanza bíblica es simple.
dedíquense al trabajo para el cual han sido llamados, despreocúpense de lo demás, que este es el trabajo que yo les doy y ustedes van a tener sin duda alguna el sustento. ¿Cómo? No se preocupen. Y yo lo he visto en el ejercicio del pastorado, cómo Dios provee, bendice, a veces de las personas que uno menos espera, inclusive de gente enemiga del evangelio, personas que no quieren saber nada de Dios ni de la iglesia. Pero Dios, al ver de que su discípulo, en este caso el pastor, el predicador, está haciendo lo que él le mandó, Dios abre puertas de algún lugar, de alguna manera, a través de algún medio, pero Dios ve por sus funcionarios, por sus servidores, por sus obreros. Y él tiene una particularidad. A Elías le envió un cuervo, ¿verdad? Amén. Sí, señor. A usted puede enviarle una persona que inclusive ni sabe que usted existe, pero llega. Es tan lindo poderle decir a los pastores jóvenes, ¿y por qué no a los viejos? Porque a veces cuando uno llega viejo, aprende a confiar tanto en lo que uno ha ejercido que se cree autosuficiente y llega a pensar de que las cosas se logran por lo que yo hago. Por el esfuerzo humano. Exactamente. Y sería muy importante que hoy, si alguien está siendo afectado de esa manera negativa, entienda que esta todavía es la obra de Dios y que usted tiene un llamamiento y más allá de que hayan dificultades, Dios provee, Dios abre puertas, Dios bendice. ¿Cómo? No se preocupe, Él tiene su forma, Él es soberano, Él tiene el control. Él envía alimento para las aves del cielo, las bestias del campo. Entonces, ¿no proveerá para usted y para mí? Es más o menos la enseñanza que uno puede deducir de esto, ¿verdad? Amén. Y es que, hermano Carlos, mire que en esta de la dependencia total de Dios, porque es una dependencia total de Dios, pero aquí hay que hacer de pronto una claridad interesante y bonita, porque este mismo verso lo vamos a encontrar bajo otra condición más adelante. Cuando nosotros lo miramos acá, ¿qué quería el Señor Jesucristo? Era tan urgente el mensaje para el pueblo de Israel que Dios lo que quería era que sus enviados no se distrajesen en ninguna labor y por ninguna circunstancia. El mensaje es urgente. Es urgente. Y aquí este mensaje era tan urgente y esa dependencia en Dios era tan importante porque en verdad el tiempo estaba, déjeme decirlo así, limitado para este mensaje porque el ministerio terrenal del Señor no superó los 3 años. Entonces ellos estaban aquí, pero esta misma instrucción iba a cambiar en el desarrollo de los evangelios, lo vamos a ver, y esta misma instrucción ya iba a pasar de una dependencia total con un anexo muy, muy hermoso en Dios, que la dependencia seguía, pero que ahora esa bendición tendría que ser administrada por ellos, que es lo que se vive en la actualidad. La dependencia sigue, la bendición sigue, pero ahora sí tienen las personas una administración que realizar basado en toda la enseñanza que Dios les ha dado, ¿sí? Entonces fíjese lo importante, aquí estaban en una dependencia total, o sea, la parte administrativa, déjeme decirlo así, hermano Carlos, no existía porque dependían totalmente. Ahora actualmente sí existe la misma bendición, la misma dependencia, pero hay una cosa que viene a sumar, que es que ese hombre de Dios debe sepa administrar la bendición de Dios. Pudiéramos, os digo yo, creo que la enseñanza que hay aquí es de suma importancia. Amén. Muy hermoso. Porque desafortunadamente lo que el escritor consagrado en una de sus cartas dice, se ve, hay hombres cuyo Dios es el vientre, amadores de sí mismo, que hacen una mercadería del cristiano. Y aquí Jesús nos da una enseñanza para que aprendamos
a entender que si estamos en la viña del Señor, Él provee, Él bendice. Amén. Que hoy le quede claro a ese pastor que escucha a esta hora o que escuchará luego, que no importa en el pueblito donde esté, lo poco de sus ingresos que reciba, que esas cosas no lo desmotiven para dejar de hacer lo que Dios le mandó a hacer, o que le afecten su conciencia y lo lleve a que surge en su vida un resentimiento en contra de la organización o de su pastor superior, porque le parezca injusto que él está pasando necesidad mientras que el otro supuestamente le sobra. Cuando lo que debe de tener muy claro el predicador, el pastor, es que depende de Dios. Amén. ¿Sí? Depende de Dios. Y si uno depende de Dios, pues ¿cuál es el problema? Jesús da unas enseñanzas con la práctica que uno se queda boquiabierto, como se dice en el lenguaje popular. ¿Cómo explicar que se le da comida a más de 5,000 personas donde no había? Y además, sobra. Amén. ¿Cómo explicar que donde se acabó el vino, milagrosamente, Él hace un vino de mejor calidad? ¿Cómo explicar que alguien que nunca vio la creación, que tenía conocimiento de ello por lo que le contaban, ahora pueda ver? Hermano, es que el mensaje que el cristianismo tiene, el mensaje que se le ha entregado al pastor para que difunda, es tan grande que no debería de existir ningún obstáculo Amén. para llevarlo. Porque al final es el único mensaje que va acompañado de señales, maravillas y milagros, como dice Marcos en su capítulo 16, el último versículo, ¿no? Ellos saliendo, predicaron por todas partes, ayudándolos el Señor con las señales y milagros que le seguían. Entonces, cuando uno tiene un mensaje como el mensaje que tiene la iglesia, sea pastor o sea creyente, sea un líder local, yo qué sé, no se avergüence, no se desmotive, con denuedo, con ánimo, entendiendo la urgencia del mensaje. A mí me llama la atención que hoy en día hay servicios de mensajería que son regulares y hay otros que son estos. Entonces le dicen a uno, ¿cómo va a enviar? Ajá. ¿Va a enviar de una manera normal o para que le llegue hoy mismo? No, pues yo quiero que le llegue hoy mismo. Tiene un costo mayor, pero le llegue hoy mismo. Amén. O sea, el tipo tiene una urgencia de que llegue el producto que está dispuesto a pagar más, con tal de que el producto llegue a tiempo, en el momento. Amén. Y uno se pone a mirar la urgencia que tiene el mundo de oír el evangelio. Por eso a mí se me hace muy extraño que un cristiano, un predicador, un pastor, quien sea, que pertenezca al cuerpo de Cristo, se pase un día sin llevar el evangelio. Yo no he podido acomodarme a esa situación. Pienso que la única esperanza que tiene el mundo es el evangelio predicado por la iglesia. Amén. Que Dios tiene el vehículo a través del cual hace llegar el evangelio, y es la iglesia, y es el pastor, es el líder. Amén. Hay una necesidad. La gente está muriendo. Vea, hay tanta necesidad que quiero compararles con algo que viví en mi casa. Algún día, mi hija Claudia sufre un problema de que se deshidrató, ¿es que se dice? Sí.
Y esa niña, pues uno ignorante, joven, desesperada, echando mano de lo que había para mitigar su sed. Era impresionante. Pues, ¿cómo le parece que hoy así está la sociedad? Donde le dicen que le quitan un dolor, ellos están dispuestos a pagar Lo que con sea. tal de que les quiten el dolor. Donde les dicen que les definen el futuro, ellos van a pagar para que les definan el futuro. Al valor que O sea, hay una necesidad enorme y saber que la iglesia, en cabeza del cuerpo ministerial y todo su sistema, Amén. tiene la solución. Permítame interrumpir, hermano Carlos, porque es importante que usted nos acuerde algo para esa necesidad de la cual usted está hablando. El sábado hay una capacitación evangelística. Así, señor. Y creo que ahí la cuña me viene muy bien. Hay una Para capacitación. el comité de evangelismo y todos ellos. Y todos los comités y todos los creyentes que quieran asistir a ese importante programa. ¿A qué horas es? A las 4 de la tarde el sábado. A las 4 ahí, entonces, se les espera con todo el ánimo, porque hay un mundo hambriento. Por eso es que lo... Estamos como aquella profecía. Dice Dios que en aquellos días enviaré hambre y no de pan, sed y no de agua, sino de oír ¿qué? La palabra de Dios. Amén. Y hoy hay cualquier cantidad de tiendas donde distribuyen pan, pero pan leudado, pan enfermo, ya, No. mohoso, Ujú. que en vez de ser saludable intoxica a las personas. Total. Y la iglesia tiene el pan fresco Amén. todos los días aquí, en la Amén. mañana y al mediodía y en la tarde. Hombre, que hoy se nos despierte a nosotros ese sentir evangelizante. Amén. ¿Ya? Que hoy podamos tener la visión y tener la compasión que nos lleve a la acción de tal forma que no se nos quede ninguno y que no escatimemos esfuerzos, que no importa que haya lluvia, la noche sea oscura, la gente no quiera, ya, que haya allá dentro de cada cristiano ese fuego del Espíritu Santo que más allá de que alguien le diga no lo haga, o incluso usted mismo en un momento dado se sienta desmotivado, el fuego del Espíritu Santo le diga, venga, hay que hacer Adelante, esto. que está muy bien capacitado. Claro, no va solo, Amén. tiene las mejores herramientas. Amén. Hermano, hay una misión. Amén. Hay una misión que cumplir. Y Dios dice que para cumplir esa misión no se aferre a cosas materiales como oro, como plata, como cobre, como alforja, como vestido, como zapatos, porque es tanta la necesidad que hay que salir de una vez Amén. a cumplir esa importante misión como es la de llevar el mensaje que puede transformar vidas, cambiar corazones, librar a la gente de la muerte. Yo soy testigo de esa verdad. Gente que en un momento de crisis estaban pensando en el suicidio, escucharon el mensaje y se rompió aquella cadena de muerte y ahora son fieles creyentes, familias bien constituidas, personas que están sirviendo a Dios. Mi hermano, no le ponga trabas al servicio a Dios. Amén. Más bien póngase en sus manos y entienda que ha recibido de gracia y en consecuencia de desgracia. No se aferre a nada. Todo lo de aquí es efímero, es pasajero. Pero cuando tú cumples la misión, entonces tendrás tesoros en el cielo. Que entre otras cosas, a eso es lo que se refiere la parábola que enseña a ser amigos con las riquezas injustas, para que cuando éstas falten aquí, seáis recibidos en el cielo.
tenemos la riqueza más grande Amén. de la cual no somos dignos. Hagamos amigos, generemos conciencia en la predicación que cuando las riquezas temporales se acaben, tendremos un tesoro maravilloso en el reino de Dios. El pastor Darwin.